Hola mis amores, ¿cómo estamos? Aquí estamos con un poquito de frío, que ha cambiado mucho el tiempo y se nota que ya se nos fue el otoño. Bueno, se nos fue el verano, pero en España pasamos del calor al frío, así que aquí estamos. El otro día estaba en el mercadillo en Ocaña y compré este prensatela. Porque en las encuestas que hacemos en el canal para la comunidad me dijeron que explicara cómo coser una cremallera, un cierre, un cipe, dependiendo de donde tú estés, le vas a llamar de una manera u otra. Entonces, he comprado este que tiene dos espacios. A mí sinceramente me gusta el que viene solo con uno. Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Vale, ya tengo la máquina enhebrada y lo que vamos a cambiar es el prensatela. Vamos a colocar este prensatela de este lado. Uy, cállate. Esto es fácil. Tiene aquí, si lo veis, sube, aquí tiene una palanquita que va y viene. Entonces, esto ajusta aquí y ahora lo colocamos en el... No, lo colocamos si se deja. A ver, que ustedes puedan ver. Abajo. Y listo. Ajustamos. Está ajustadito. Bueno, os voy a contar. Mi máquina no cose hacia la derecha, entonces voy a usar, o sea, las agujas, ustedes ya saben que ahí la tengo en el centro, pero puedo ponerla a la izquierda. Lo que no puedo en esta máquina Brother es ponerla a la derecha. O sea, o trabajo a la izquierda o voy a la derecha. Estoy usando el prensatela en el hueco que está hacia mi izquierda. Y aquí con poner las entradas, si os das cuenta, cae justamente en el hoyito, que es lo que nos interesa. Porque si no romperíamos la aguja, Así que vamos a buscar un trozo de tela que he encontrado para que veas cómo colocamos la cremallera. Vamos a ajustar. Lo que voy a hacer es coser este trozo de aquí para mostrarles cómo es de verdad poner. Porque yo lo podría utilizar los dos trozos sueltos, pero eso no es la realidad de los trabajos. Siempre las cremalleras no se colocan así. Déjame ajustar la máquina más cerca de mí. Entonces, voy a hacer una puntadita aquí, que la vamos a hacer con un 3,5. Creo que ahí está bien. Vamos a buscar el hilo para que no se me desenebre la máquina. Y unas puntaditas aquí. Bueno, creo que tengo bajado los dientes. Efectivamente, la máquina está embordado y tenía bajado los dientes. Ahora vamos allá. Vamos a volver.
pegamento y cortamos el hilo. Y ahora voy a planchar este trocito para ver dónde exactamente va a caer el doblez. Bueno, ya lo hemos planchado. Si lo veis, vamos a dar la vuelta también. Aquí es donde hemos cosido, que es donde va a ser la terminación. Entonces nosotros vamos a colocar la cremallera que sobresalga de la costura. O sea, no podemos dejar esto así. A ver, así no. Tiene que, esta parte, que es la que, el refuerzo, tiene que sobrepasar la costura. Tiene que quedar tapadito. Y entonces ahora le vamos a dar la vuelta. Lo que vamos a hacer es colocar nuestra tela sobre la mitad de la cremallera, del cierre. Y vamos a ir a la máquina. La máquina tiene un espacio que va a hacer que se junte lo más posible al cierre. Pero que se me está dando a mí. Lo voy a abrir. Así se junta más. Aquí el prensatela, no sé si lo veis, tiene que ir a la orillita del cierre. Ahí lo montamos, vamos a poner más suavecita y vamos a trabajar. Voy a dejar la aguja abajo porque quiero pasar, si me deja. Ahí. Y ahora vamos a seguir trabajando. Cuando llegamos a donde nosotros habíamos cosido, dejamos la aguja abajo. Damos un par de puntadas para pasar al otro lado. Y vamos a volver. Picamos. Y volvemos. Yo estoy usando este color de hilo para que ustedes lo puedan ver mejor. No es el apropiado, pero nos vale. Levantamos la aguja y ya tenemos nuestra cremallera escondidita. Vean. Y no, coserlo así hace que esto no coja la tela, porque va a tener justo el espacio para taparla. ¿Lo veis? Luego se le da una planchadita. ¿Lo veis? Como queda justo parejito. Este fue un vídeo sencillo, pero que es de gran utilidad. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Adiós.